Hola a todos, bienvenidos. En esta presentación hablaremos del tema extrusión. Pregunta inicial para esta sesión. ¿Qué es una biela? Y tal vez algunos de ustedes ya se han familiarizado con este componente al analizar un ensamble de un motor de combustión interna. Bueno, pues una biela es un elemento mecánico que en un mecanismo sirve para transformar el movimiento alternativo rotacional en traslacional o viceversa. Y acá podemos ver la imagen de una biela que seguramente será de un motor de motocicleta. Y podemos ver su geometría. Tiene dos orificios cilíndricos, uno arriba y uno abajo. El de arriba se conecta con el pistón y el de abajo con el cigüeñal. Y a la derecha podemos ver una imagen de una chica que está dentro de un pistón y dentro de un cilindro, más bien de un motor de combustión y parada sobre un pistón. Y debajo vemos el link al video de YouTube donde con una animación nos explica cómo funciona el ciclo Otto de combustión, que básicamente pues tiene 4 etapas: admisión, compresión, trabajo y escape. Y nos explica ese funcionamiento. Y aquí podemos ver la biela. Este elemento que está aquí es la biela conectando al cigüeñal que está por debajo y al pistón que está por arriba. El pistón trabaja trasladándose de arriba a abajo en un movimiento recto, traslacional. Y la biela convierte ese movimiento, el pistón es la entrada de movimiento en este mecanismo, y convierte ese movimiento traslacional en un movimiento rotacional en la parte de abajo. Entonces, esa es la función de una biela. Y vamos a trabajar con una biela hoy en SolidWorks. Otra pregunta. ¿Conoces el proceso de manufactura llamado forja? Bien, aquí hay una imagen y podemos ver de hecho un montón de bielas que están siendo fabricadas por el proceso de forja. Las pueden ver, algunas de ellas todavía bastante claro en un tono pues en rojo vivo. Y básicamente el proceso de forja lo podemos ver en detalle en este link abajo en el video de YouTube. Es un lingote de metal al rojo vivo que pasa por una serie de pasos de estampado con unos dados, y los dados van formando ese lingote hacia un producto. Un producto que ciertamente en esta etapa, aunque ya le podemos identificar su forma, no está terminado. Después necesitará algunas otras etapas de manufactura, pero esta es la etapa principal. Dos dados golpean con mucha fuerza el lingote para darle la forma, y se podrán imaginar la fuerza porque también las ruedas de los trenes se fabrican de esta forma. Imaginen la fuerza que tiene que tener el tonelaje, que tiene que tener el dado para poder deformar una pieza de acero caliente en una forma como la rueda de un tren o esta biela. A la derecha vemos la imagen que nos muestra SolidWorks con un modelo de un ensamble con dos dados de estampado, de forja, disculpen, y dos bielas que pueden ser la misma o pueden ser dos distintas. Si son la misma, la izquierda es una etapa del estampado y la derecha es otra. Y son las mismas, pues este dado produce dos bielas al mismo tiempo. Entonces, aquí nos podemos dar idea. Tenemos dos partes que se cierran, dos componentes que se cierran dejando una cavidad hueca. Y esa cavidad hueca se va a ocupar con el material del producto que queremos fabricar. Este método no es exclusivo de la forja, también lo usan el vaciado de metales como el zinc, el magnesio, el aluminio y el cobre para fabricar, por ejemplo, algo que todos usamos frecuentemente es la llave de agua en el patio o en la cochera de nuestras casas, que está fabricada de bronce, es vaciado de bronce.
O en los baños hay mucho zinc también. Muchas veces se usa el zinc bastante para componentes más cosméticos. También se usa en la inyección de plásticos, ¿sí? Para carcasas de plásticos que usamos frecuentemente, simplemente en el mouse que tienen enfrente de ustedes, la computadora, si tienen un monitor enfrente de ustedes, su celular, su smartwatch. Muchos productos se fabrican en inyección de plástico. Y también el soplado, por ejemplo, para fabricar una botella, tiene una lógica similar, ¿sí? Se introduce una probeta, se sopla y se hace ocupar el espacio en una cavidad vacía. Y tiene estas características que vamos a ver hoy cuando construyamos la biela. Otra pregunta para iniciar esta sesión es: ¿qué crees que es una operación de equidistancia de entidades? Equidistancia, ¿sí? Igualdad de distancia, o hacer una distancia igual en todas las direcciones en este caso. Y vamos a ver aquí también una imagen de SolidWorks donde tenemos un croquis con un lazo de curvas cerrado, como lo hemos visto antes, y hasta aquí sombreado en color gris, porque todas estas rectas y curvas o segmentos de círculo forman un lazo cerrado, tangentes entre ellas. Aquí podemos ver las relaciones de tangencia entre este segmento de arco y esta línea recta, y todos los segmentos que siguen en esta cadena, relaciones de horizontal, de vertical, y podemos ver un contorno amarillo alrededor del contorno azul. Y nos dice acá que se usó esta operación que se llama equidistancia de entidades. Después pues selecciona esta cadena de curvas, y aquí se muestra que está haciendo la equidistancia a 0.20 pulgadas del croquis original hacia afuera. Y esto también se puede realizar hacia adentro. Con esta operación generamos otro croquis nuevo, ¿sí? De partir del croquis o del círculo o la línea que seleccionamos otra igual, duplicando la primera, pero a una distancia definida que nosotros escribimos acá. Esa es la operación de equidistancia de entidades. Enseguida vamos a conocer los tipos de operaciones de modelado 3D que tenemos de hecho disponibles en cualquier software de modelado 3D, no son exclusivas de SolidWorks. Y hay dos grupos. El primer grupo son las operaciones croquisadas, y así las define SolidWorks en la ayuda. Entre ellas tenemos extrusión, desaliente o corte, que nos sirve para agregar o remover material, revolución, que vamos a ver enseguida en otra sesión más adelante, recubrir y barrer. Croquisado significa que esta operación requiere primero un croquis y después generar la operación. No podemos generar la operación sin antes haber creado un croquis de referencia. Las operaciones aplicadas no necesitan un croquis de referencia, y entre ellas tenemos redondeo, chaflán, vaciado y otras más. Y entre esas otras más tenemos el ángulo de desmolde, que vamos a usar en la construcción de este ejercicio de la sesión de esta presentación. En esta sesión vamos a conocer extrusión, es el título de la sesión, redondeo y ángulo de desmolde. Esas tres vamos a conocer el día de hoy. Ángulo de desmolde es de las aplicadas. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Tenemos que construir una biela con las siguientes características. Y acá vamos a ver este tema. Esto es una lista de requerimientos, y pasa habitualmente o frecuentemente que cuando se nos pide un producto se nos da una lista de requerimientos, y nosotros tenemos que inventarnos un producto que cumpla con esos requerimientos de esa lista.
Entonces vamos a hacerlo así, aunque como ayuda, porque no hemos trabajado antes de esta forma, creo, ustedes me dirán si alguien lo ha hecho antes, pero la mayoría no lo hemos hecho. Voy a poner aquí como referencia el modelo CAD al cual vamos a llegar al concluir con esta lista, ¿sí? Esto no pasaría normalmente, tendríamos una imagen de referencia de un producto similar, pero no exactamente el mismo que vamos a construir, sino ya no tendría sentido construirlo de nuevo, más que para efectos de aprender a usar el software, pero también vamos a verlo desde la perspectiva de un diseñador que crea desde cero, ¿sí? Esta es la biela y vamos a ver sus características. 1. La pieza será construida en forja y posteriormente maquinada en torno CNC. Bueno, el proceso de forja ya lo vimos antes. Y el maquinado en CNC pues es llevar la pieza a un torno de desbaste que quita material y que tiene acoplado una computadora. Y por medio de la computadora la máquina se puede programar. Entonces, son dos procesos de manufactura y esta pieza tiene que ser fabricada con ellos. El maquinado en el torno va a ser para estos orificios, este de acá y este de acá, debido a que esos orificios, la distancia entre ellos y sus diámetros debe tener una precisión alta, ¿sí? Y el proceso de forja no es un proceso de manufactura que produzca componentes de precisión. Entonces, después de ello hay que llevarlos a otro proceso para darle precisión en las áreas en donde queremos precisión. En esta, por ejemplo, área del centro, pues no requeriríamos precisión porque no va a interactuar con otras partes en el ensamble, pero estos cilindros sí van a interactuar con otras partes en el ensamble, entonces requieren precisión en su diámetro y en la distancia entre sus centros. Y vamos a ver que aquí hay una línea en el centro. Esta línea se agrega aquí específicamente para este requerimiento y lo vamos a ver más adelante en la presentación. 2. La distancia entre centros debe de ser 150 milímetros. La distancia de este centro de acá hacia este centro de acá debe de ser 150 milímetros. 3. El espacio de construcción debe de ser 200 milímetros de largo máximo. No, esta biela no puede ser más larga desde este extremo hasta este extremo que 200 milímetros. 50 de alto y 15 de profundo. Entonces vamos a imaginar un cubo y en ese cubo tiene que caber la biela. Si sale de ese cubo vamos a causar algún problema de colisión tal vez con los componentes con los que va a interactuar en el ensamble, y quien está diseñando todo el motor sabe eso y por eso nos dice no excedas ese volumen de construcción. Si la haces idéntica está bien, si la haces más pequeña está bien, pero no la hagas más grande porque entonces hay un riesgo de que pueda chocar, que pueda generar una colisión contra otro de los componentes dentro del ensamble. 4. Debe de incluir el grabado Fargo Crankshafts Inc. ¿Ok? Y aquí estamos nosotros suponiendo que esta es la empresa que nos encargó hacer este diseño y vamos a ponerle aquí este grabado y el producto final va a llevar este grabado para que la gente sepa quién produjo este componente. También lo vamos a hacer como parte de este ejercicio. 5. Debe optimizar la cantidad de material y aquí vemos en el centro un bajo relieve, una zona de bajo relieve que va a existir por ambos lados, por el frente y por detrás. Y esa zona de bajo relieve nos permite remover material. Si la biela fuera sólida sin ese bajo relieve, funcionaría, pero si quitamos ese material, su desempeño es muy similar, pero ahorrando material. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer eso. Esto nos permite tener una biela más ligera y también nos permite evitarnos material en un inicio, ¿sí? Para su manufactura.
Puede también que eso requiera un paso de manufactura adicional. Eso, dependiendo del diseño y del método de manufactura que utilicemos, va a requerir pasos adicionales o quitarlos, pero si lo que seguramente queremos es hacer la biela más ligera para su operación, ¿sí? Esto, en SolidWorks hay un módulo que se llama optimización topológica y lo tienen muchos softwares de CAD y de análisis de esfuerzos. Lo vamos a estudiar y aprender con más detalle más adelante cuando lleven su materia de sólidos deformables, análisis de elemento finito o simulación, y ahí van a poder aprender hacer análisis de esfuerzo, y después de un análisis de esfuerzo ver si hay oportunidad de remover material y hacer la pieza más ligera sin afectar su desempeño, que siga teniendo la misma resistencia. Muy bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diámetro para el cilindro mayor, 35 milímetros. Este cilindro debe tener un diámetro de 35 milímetros. Diámetro para el cilindro menor, 20 milímetros. Y listo. Con esta lista de requerimientos y con esta imagen de referencia, vamos a comenzar a construir esta biela. Vamos a ir a SolidWorks y, como ya lo hemos hecho antes, vamos a abrir un componente nuevo. Ya conocemos estos pasos, los hemos hecho ya un par de veces. Y cuando estemos dentro vamos a ir a las operaciones, extrusión de base saliente, y nos va a pedir comenzar el croquis en el plano alzado, plano frontal. Bien, entonces voy a ir aquí a SolidWorks y vamos a hacer esto que ya hemos hecho varias veces, abrir nuevo, parte, ok, y estando aquí voy a ir aquí a operaciones, extrusión, y voy a seleccionar el plano frontal, plano alzado. Ya estamos aquí. Entonces nos dice en la presentación, intentar primero en la sesión presencial cada alumno individualmente y después realizar este paso grupalmente. Con lo aprendido anteriormente y con los requerimientos definidos un par de diapositivas atrás, generar este croquis. ¿Sí? En la sesión presencial vamos a dar unos minutos para que cada uno intente reproducir este croquis como está aquí. Como pueden ver, no tiene dimensiones, pero los requerimientos de dimensiones están aquí en la lista. Y tenemos que ir confirmando que nuestro croquis se parezca a esta imagen. Bien, aquí en esta sesión grabada nos vamos a ir juntos directamente a realizarlo en grupo. Entonces, primero vamos a trazar un círculo en el origen del espacio de trabajo con diámetro de 35 milímetros. Con esto buscamos cubrir este requerimiento, diámetro para el cilindro mayor 35 milímetros. Entonces doy aquí al botón de círculo con centro, hago el mouse coincidente hasta que aparezca este punto naranja para asegurarme, y veo que ahí aparece el símbolo amarillo dándome la pista de que si doy clic ahí, el círculo, el centro del círculo va a ser coincidente con el centro del espacio de trabajo. Doy clic, abro y después doy clic en cota inteligente, doy clic en el diámetro, en el perímetro del círculo, para indicar aquí el diámetro, y me dice 35 milímetros en la presentación. Aquí están, y aquí están los 35 milímetros. Es lo primero que nos piden realizar. Aquí voy a dar a aceptar, y ya tenemos aquí este croquis, que es un círculo. Simplemente el círculo está en color negro, está completamente definido, y vamos a ir viendo paso por paso que se vaya cumpliendo este requerimiento en este ejercicio. ¿Sí? En los ejercicios anteriores no lo teníamos como un objetivo porque no teníamos requerimientos ni estábamos persiguiendo cumplir con un diseño en particular. Aquí sí, aquí ya vemos que tenemos de entrada una lista de requerimientos que cumplir, y por ello podemos ir verificando
que después de ir trazando un círculo o una línea o una serie de líneas, podemos ir verificando que el croquis vaya quedando completamente definido. Aquí, por medio de la relación y de la dimensión, pues ya lo definimos por completo, su posición y su tamaño. Bien, en la presentación nos dice enseguida: después, trazar un círculo de 20 milímetros de diámetro a 150 milímetros de distancia del origen y coincidente horizontalmente con el centro del origen. Y con ello cumpliríamos o buscamos cumplir el requerimiento de hasta abajo, el último, y el segundo, que está aquí. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer otro círculo. Si nos ponemos por acá, nos dice aquí una línea punteada en donde estamos cerca de la coincidencia horizontal, y de hecho ahí nos pone en color blanco que ahí estaríamos haciendo el segundo círculo coincidente horizontalmente en la línea horizontal. Damos clic ahí, generamos el círculo y definimos las cotas que nos pidieron. Entre el origen del espacio de trabajo pongo el mouse hasta que se ponga el círculo naranja, le doy clic, y el centro de este círculo también pongo el mouse hasta que se parezca el círculo naranja, o es un punto en sí, le doy clic y ya puedo trazar aquí o indicar la distancia, que tiene que ser 150. Enseguida tengo que definir o mostrar aquí el diámetro, que tiene que ser 20, y aún no está en color negro el círculo. ¿Por qué? Bueno, pues porque no agregó la relación de coincidencia horizontal. Vamos a agregarla nosotros. Clic en este centro, control, presiona el botón de control, clic en este otro centro, y aquí podemos dar la relación directamente de horizontal. Y después de eso ya está el círculo pequeño en color negro. Está completamente definida su posición, para arriba y para abajo es coincidente horizontalmente con este centro. Hacia la izquierda y de la derecha se encuentra a 150 milímetros hacia la derecha del origen, y tiene un diámetro de 20 milímetros. Con esas dimensiones y relación está completamente definido la posición y tamaño de este círculo. Hasta aquí vamos bien. Regresando a la presentación, vamos a ver que enseguida nos pide trazar un círculo de 50 milímetros de diámetro concéntrico con el origen, este que se muestra acá, y con este vamos a buscar cumplir este requerimiento del espacio de construcción disponible. Es el máximo de la altura en un cubo. Si tuviéramos aquí un cubo, si nos imagináramos un cubo, es el máximo de la altura, la dimensión en este sentido que podríamos tener, y por ello es que vamos a construirlo de ese tamaño. Entonces aquí vamos de nuevo a círculo, pongo el cursor hasta que se ponga este punto naranja, y hago un círculo, y después aquí en cota inteligente le voy a pedir que lo mantenga en 50 milímetros. Enseguida en la presentación nos dice hacer algo similar para el lado de la derecha con un círculo de 35 milímetros concéntrico con el círculo de 20. Entonces igual acá, círculo, cota inteligente, y aquí voy a indicar 35. Listo. En sus croquis y en un futuro en sus planos hay que procurar que no pase, por ejemplo, esto que está aquí, que las cotas no se encimen en los contornos de los croquis, ¿sí? O de las proyecciones de sus componentes en un dibujo 2D. Y también hay que evitar que se crucen de esta forma, ¿sí? Que una cota cruce a la otra, que los números estén atravesados por una línea, etcétera. Entonces siempre hay que buscar que las cotas sean lo más legibles posible. Para este caso
nos sirven así. Así podemos ver exactamente las líneas de extensión, a dónde van y para qué cota son válidas. Podemos leer todos los números con claridad sin tener líneas encimadas en ellos. Y siempre hay que buscar esta situación en un croquis y en un dibujo 2D. Lo vamos a estar reafirmando o confirmando más bien en un futuro. ¿Por qué este círculo de 35? Este círculo de 35 no está en la lista de requerimientos. Bueno, la distancia diametral aquí entre lo que va, o el círculo que va a formar el orificio cilíndrico y el círculo que va a formar la periferia de la biela son 15 milímetros, ¿sí? De distancia diametral. Y queremos tener esa misma distancia en este lado. Por ello, aunque en la lista de requerimientos no está el 35, con la intención de mantener una geometría homogénea, pues mantenemos esta misma distancia entre estos dos círculos como la teníamos entre estos dos círculos. Esa es la razón. Enseguida nos dice, hay que trazar una línea diagonal y hacerla coincidente y tangente con ambos círculos. Esto ya lo hicimos en la sesión anterior. Entonces vamos a hacerlo aquí de nuevo. Clic en el icono de línea. Vamos a trazar una línea cercana a ambos círculos y a propósito la voy a hacer que se exceda notoriamente del lugar donde queremos que sea coincidente y tangente. De aquí voy a hacer la relación de tangencia, clic en la línea, clic en este círculo y tangente, clic en el espacio para borrar esta selección, clic en la línea, clic en este círculo, tangente, y después la operación de coincidencia la vamos a hacer de la forma más sencilla aquí, bueno, que me parece al menos a mí más sencilla, que es jalando y buscando que se encienda ese símbolo amarillo de coincidente, y lo mismo para el lado de la derecha. Lo pudimos haber hecho con la operación de recorte, pero lo hice con esta opción en esta ocasión. Ya tenemos esta línea. Enseguida, con la operación simetría, generar la línea diagonal que toca a los círculos por debajo. Esto también ya lo hicimos antes, entonces vamos a ir aquí a simetría, donde nos dice qué entidades del croquis queremos hacer simétricas, pues es la línea diagonal. Nos faltó algo antes, la línea de construcción. Entonces aquí voy a cancelar. En el icono de línea vamos a ir a línea de construcción y vamos a generar la línea de construcción desde este centro hasta este centro. Voy a dar escape y ahora sí, me hacía falta ese elemento. Espejo o simetría, entidades para la simetría es esta, y después le damos clic aquí en hacer simetría en torno a qué geometría de referencia, y es la línea de construcción, y aquí está en color amarillo la previsualización de la línea que se va a generar. Le damos a aceptar y ya está la simetría, y aquí podemos ver los iconos que nos indican que se generó una relación de simetría, ¿sí? Estos tres para los puntos de la izquierda y la línea de centros, o con respecto a la línea de centros de construcción, disculpen, y estos tres de acá para estos dos puntos de la derecha. Muy bien, regreso para acá. Nos dice ocultar las cotas y las relaciones. Esto ya lo habíamos visto anteriormente. Aquí en el símbolo de ver o en el icono de ver está esta flecha para desplegar este menú. Aquí podemos ocultar las cotas y las relaciones. Una vez que tenemos muchas, nos hace más fácil ver el croquis si ocultamos estos elementos. Nos dice ahora dar clic en el icono de equidistancia de entidades. Es ese que está ahí. Y nos va a abrir este menú que se ve a la izquierda. En el campo de equidistancia, o más bien de distancia en este caso, escribir 5 milímetros
y desmarcar la casilla seleccionar cadena. En realidad en este paso no sería necesario, pero vamos a procurar tener la selección correcta. Vamos a hacer aquí la equidistancia de un segmento único del croquis, no de una cadena. Por eso, solo si tuviéramos preseleccionado esto, vamos a quitarlo. Entonces nos dice aquí, vamos a dar clic en la diagonal en color azul, se va a mostrar la previsualización en color amarillo y vamos a dar clic en el símbolo verde de OK y vamos a tener esa línea nueva en el croquis, que es una línea duplicada de la que está justo arriba a una distancia de 5 milímetros. Entonces aquí está el icono, aquí en SolidWorks, aquí dice 10 inicialmente, voy a poner 5, donde dice seleccionar cadena lo voy a quitar, y aquí también por algún motivo agregó la opción de agregar dimensión, la voy a quitar, tampoco ahora la voy a poner. La podríamos poner para hacer lo mismo que dice la presentación, la voy a retirar. Entonces ahora sí seleccionamos esta línea y aquí nos pone en color amarillo la línea o la previsualización de la línea nueva que va a generar. Vamos a ver, si pusiéramos clic aquí en agregar dimensión, no lo muestra acá, pero nos pondría la dimensión de 5 milímetros. Para mantener el orden en la presentación no lo voy a poner. Así nos dice la presentación que mantengamos estas opciones. Voy a regresar 2 diapositivas y así lo voy a mantener. Damos clic en aceptar y ya tenemos esta nueva línea. Es una línea que no tiene ninguna relación ni cota, por eso está en azul. No la muevan porque entonces perdería el sentido pues que tiene ahora de tenerla como una equidistancia, ¿sí? Dejémosla ahí. En la presentación nos dice que después de esto hagamos lo mismo para la línea de abajo. Para hacer para tener la idea de qué significa agregar dimensión, vamos a hacerlo para la segunda, ¿sí? En esta segunda vamos a agregar dimensión. Vamos a dar clic aquí y en particular esta equidistancia la hace hacia el lado incorrecto. Y quiero decir incorrecto de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer. SolidWorks no sabe qué es lo que estamos haciendo. SolidWorks no sabe que estamos haciendo una línea y pues propone una dirección. Para nuestro propósito está del lado incorrecto. Entonces siempre nos da la opción de invertir la dirección y aquí en este icono podemos invertirla, o en esta casilla podemos invertirla, y eso es lo que nos dice la presentación. Para la segunda línea, déjenme ver, por aquí lo debe de mostrar. Aquí está. Para la segunda línea nos pide invertir la dirección. Yo adicionalmente estoy dando clic en esta casilla y así vamos a mantener la explicación de la presentación en la línea de abajo, pero vamos a ver también esta opción en la línea de arriba vamos a mantener la explicación de la presentación y en la línea de abajo vamos a ver esta opción de agregar dimensión. Entonces, aquí está en la línea de abajo la equidistancia agregando dimensión, le voy a dar a aceptar. Y ustedes pueden ver que ya la puso en color negro. La línea de arriba no está completamente definida y la de abajo sí. Voy a mostrar de nuevo las cotas para ver que para la línea de abajo agregó la dimensión ya de 5 milímetros y para la línea de arriba no. Lo estoy dejando así para mostrar las dos opciones. En ocasiones queremos agregar una dimensión, en ocasiones no queremos agregar una dimensión. En este paso, al final tiene que tenerla, ¿sí? Entonces la línea de arriba también la va a tener en un par de pasos adelante. Voy a volver a ocultar las dimensiones para seguir como se muestra en la presentación. Y en la presentación nos dice que así debería de quedar. Aquí nos dice las dos equidistancias deberían estar en color azul de acuerdo a la presentación. Acá nos desviamos un poco, la de abajo es negro y la de arriba es azul. Con la función recortar entidades y después recorte inteligente, eliminar los segmentos azules necesarios para llegar al siguiente croquis. Y realmente vamos a recortar
segmentos azules y segmentos negros. Vamos a verlo aquí en SolidWorks. Voy a dar clic en recortar entidades, ya está aquí recorte inteligente, y voy a recortar este segmento negro del círculo y este segmento azul excedente de la línea. Voy a hacer lo mismo acá, segmento del círculo, segmento de la línea, segmento del círculo, segmento de la línea, segmento del círculo, segmento de la línea. Y aquí está el croquis. El croquis tiene 4 zonas cerradas. La zona cerrada formada por este círculo es la primera. La zona cerrada formada por este círculo es la segunda. La zona cerrada formada por estas dos diagonales y estos dos segmentos de círculo es la tercera. Y la zona cerrada formada por esta diagonal de arriba y esta de abajo, esta de la izquierda y esta de la derecha, es la cuarta. ¿Sí? Entonces tenemos 4 zonas cerradas en este croquis, y este croquis puede generar 4 extrusiones distintas. Ya lo vamos a ver enseguida, pero quería mostrar eso. Por eso vemos estos tonos de gris en este croquis. Voy a regresar acá y nos dice hacer visibles las cotas y las relaciones y agregar las cotas o relaciones que sean necesarias para que el croquis quede completamente definido. Y acá vemos el croquis completamente definido y vemos que la dimensión de abajo que agregamos desde un inicio en la creación de esta equidistancia ya está mostrada, pero no está la de arriba. Esa es la dimensión que nos falta. Si yo aquí muevo esta línea, voy a poderla mover hacia arriba, pero no la voy a poder mover más allá que el punto en el que el círculo o el segmento de círculo que está aquí sea coincidente con el otro segmento de círculo del círculo original que tenía al inicio. No voy a poder hacerlo más grande que esto. De hecho no podría, porque entonces se volvería a ser más pequeño. Este es el punto más alto en la circunferencia, y si quisiera avanzar este punto, quisiera avanzar más para acá, pues volvería a hacerse más pequeño, volvería hacia abajo esta línea azul. Entonces por eso es que no podemos exceder este punto al mover la línea azul hacia arriba, y hacia abajo pues no podríamos exceder este punto de aquí. ¿Sí? Bien. Sin embargo, entre esos dos puntos la línea no está definida. La podemos poner aquí o la podemos poner acá, y eso no es correcto. La queremos justo a 5 milímetros, lo que hicimos aquí abajo. Entonces vamos a hacerlo aquí, cota inteligente, clic aquí, clic acá, y ahí está. Bueno, aquí marca 501, vamos a poner exactamente 5, y ya tenemos todos los segmentos de este croquis en color negro, y abajo nos dice el croquis está completamente definido. Muy bien. En la presentación nos dice dar clic en el icono para salir del croquis, y nos dice acá, debido a que este croquis tiene múltiples contornos cerrados, SolidWorks pregunta para qué contorno o contornos es para los que se desea realizar la extrusión. Vamos a seleccionar, de hecho creo que esta es la selección que nos va a dar por default SolidWorks, pero si no, vamos a seleccionar el contorno que se muestra en la imagen y seleccionar o escribir los siguientes valores. Plano medio en este campo y 15 milímetros de distancia en este campo. El plano medio vamos a verlo ahora en SolidWorks, cómo es que funciona. Primero aquí voy a salir, y como les comentaba, aquí por default selecciona ese contorno. Entonces aquí voy a cambiar esta opción de distancia específica por el usuario a plano medio, y aquí nos pide 15, y aquí abajo podemos ver los contornos seleccionados son ese, pero si ponemos el mouse aquí se sombrea en color rojo y lo podríamos escoger,
en lugar del anterior, ¿sí? O podríamos escoger este o todos ellos, ¿ok? Podemos escogerlos individualmente, en pares o en grupos, o todos juntos. Entonces voy a borrar todas las selecciones y voy a quedarme con este contorno que tenía inicialmente seleccionado. El plano medio. Aquí podemos ver que a partir del croquis, en esta operación, SolidWorks está haciendo la extrusión de 15 milímetros, la mitad hacia adelante y la mitad hacia atrás. Y en total tenemos desde este extremo hasta este extremo 15 milímetros. ¿Ok? Si dejáramos la opción que tenía inicialmente, lo que va a hacer es, a partir del croquis, en el sentido positivo del eje Z, realiza la extrusión completamente hacia este lado, los 15 milímetros. Con esta flecha de aquí podemos cambiar manualmente, inclusive invertir el sentido de la extrusión o cambiar su longitud, ¿sí? Bien, acá vamos a regresar entonces a plano medio y la vamos a dejar en 15. Le damos a aceptar, le damos clic en el espacio de trabajo y aquí está lo que se extruyó. Vamos a confirmarlo aquí en la presentación, dar clic en el icono verde de OK y nos dice se generará la siguiente geometría. Y ya podemos ver que esta geometría pues forma parte ya de esta biela, ¿sí? Nos falta la parte del centro, nos falta el rótulo y varias cosas que vamos a hacer enseguida, que vamos a ir viéndolo, el redondeo y el ángulo de desmolde básicamente, pero hasta aquí vamos viendo ya la forma y cómo se va construyendo la pieza. Nos dice expandir la operación de extrusión en el árbol de diseño y seleccionar el sketch que se encuentra dentro de la operación de extrusión. Nosotros hicimos esta extrusión dando clic primero en la operación de extrusión. Se podría haber hecho también generando primero el sketch y después, teniendo el sketch en el árbol de construcción, dando clic a la operación de construcción. Las dos formas se pueden realizar. Yo les recomiendo que lo hagan así porque en algunos software y en algunas versiones tiene diferentes, al final terminan diferente. En esta forma el croquis siempre termina interno de la operación, y si se hace primero el sketch y después se hace la operación, puede ser que en el árbol de construcción tengamos siempre visible el sketch y la operación, y al inicio puede resultar irrelevante o no podría representar mayor problema, pero cuando tenemos un árbol de construcción de un componente muy extenso, pues tener duplicadas las entidades, no duplicadas, sino más bien expandidas en dos, las entidades que podrían ser una sola, pues sí nos hace el árbol mucho más largo. Entonces, lo ideal es darle clic a la operación y mantener el croquis dentro. Y aquí podemos ver en esta flecha que está a la izquierda de la operación el sketch, aquí está por dentro, y si le damos clic ahí lo vemos, y de hecho aquí mismo podríamos darle clic derecho, editar el sketch, y podríamos ir a editarlo si quisiéramos en cualquier momento, ¿sí? O sea, no desapareció, simplemente quedó dentro de la operación de extrusión. Entonces nos pide eso, ir aquí, expandirlo y encontrar el sketch. Después nos dice dar clic en el icono de extrusión de saliente. Para ello vamos a darle clic primero al sketch y después dar clic en el icono de extrusión de saliente, y de nuevo nos regresa acá y dice que hay que repetir los pasos para
el contorno del centro con una distancia de extrusión de 7.5 milímetros para obtener esta geometría. Bueno, por default Solid considera ese contorno como el que va a extruir. Nosotros le vamos a dar aquí borrar y vamos a seleccionar este de aquí. Ya se ve aquí una previsualización. Para hacerle evidente lo voy a hacer más grande. Ahí está lo que va a generar, pero lo que queremos en plano medio y que solamente tenga 7.5 milímetros. Si nos acercamos y vemos la previsualización, lo podemos ver cómo va a crearlo. Le damos clic en aceptar y ya está. Ahí está la porción central de la biela en este bajo relieve. Entonces confirmamos que tengamos esta geometría ya construida y se va pareciendo más a lo que queremos llegar, y tiene los requerimientos de esta lista, que en este caso esta parte se refiere a el requerimiento de optimizar la cantidad de material. Nos pide que vayamos a expandir de nuevo el croquis, ahora también incluyendo el de abajo, y vamos a ver que el croquis tiene ahora una manita por debajo, ¿sí? Esa manita nos indica que este croquis está compartido entre múltiples operaciones, que en este caso es la extrusión 1 y la extrusión 2. ¿Ok? Y nos da esta indicación de tener cuidado, porque si modificamos el sketch podríamos estar afectando a dos operaciones o más, si va a seguir siendo compartido, en donde se utilice el sketch, ¿sí? Si tuviéramos, no lo vamos a hacer acá, pero si tuviéramos todavía que extruir el círculo que está en esta parte del sketch, este círculo de acá o este círculo de acá, mantendría esta manita en todas las operaciones en las que usemos este sketch. En esta sesión solamente, y para este componente solamente vamos a tener estas dos operaciones partiendo de este sketch. Y acá el método de top down es también aplicado para un componente. Normalmente el método de top down lo aplicamos en ensambles, pero aquí también podemos ver el método top down aplicado a un componente, que lo explicamos en la clase pasada. Un sketch o un croquis está en la jerarquía CAD por debajo de una operación, ¿sí? De un componente. Es croquis, operación, componente, ensamble. Entonces aquí comenzamos arriba en la jerarquía con la operación de extrusión, y después dentro de la operación de extrusión definimos el sketch y luego regresamos para construir finalmente estas extrusiones. Y con un solo sketch, que sería aquí, haría aquí la función del esqueleto, podemos hacer múltiples operaciones, y en un futuro, modificando un solo sketch, podemos afectar o modificar diferentes operaciones de nuestro componente. Este es el método top-down aplicado a una sola parte. En realidad lo vamos a ver más bien aplicado en ensambles, pero SolidWorks nos permite hacer esto, que por ejemplo, al menos de acuerdo a mi experiencia, no lo puede hacer Creo, no lo hace Creo. Creo siempre hace un sketch particular por cada operación, pero Solid sí nos permite hacer esto. Hasta donde yo he podido trabajar ya por varios años con Creo, y lo que yo he podido consultar con otros ingenieros, Creo no tiene este método de generar operaciones con un solo sketch, ni al menos hasta donde yo lo he visto no lo tienen contemplado incluir. Bien, vamos a regresar a la presentación. Nos dice con una operación de extrusión también hay que generar el texto. Entonces nos dice ahora, en el croquis de la operación, bueno, vamos a ir a la operación de extrusión, vamos a seleccionar esta cara en particular. Esto no está en la presentación, pero aquí vamos a hacerlo así. Damos clic aquí en extrusión, damos clic
en esta cara como la cara de referencia y aquí nos dice en el croquis vamos a hacer esta línea de construcción de nuevo, ahora como referencia para la posición de este rótulo. Entonces, línea de construcción de aquí hasta acá y de enseguida dice crear un rectángulo de centro coincidente con el centro de la línea de construcción. Vamos a ir aquí, rectángulo, la segunda opción, rectángulo de centro. Vamos a poner el mouse en esta línea hasta que se muestre ese punto naranja. Clic ahí y tenemos aquí el rectángulo de centro. Damos clic en aceptar o en escape para salir de la operación y nos dice después agregar las siguientes dimensiones para definirlo completamente, ya que vamos a querer ese tamaño de fuente de 6 milímetros de altura y esto es algo que no sabríamos de entrada, pero yo los puedo decir desde ahora. La longitud necesaria son 100 milímetros para que quepan todas estas letras. Este valor, por ejemplo, por lo general no lo sabemos y tenemos que comenzar a hacer iteraciones para ver cuál es la longitud más correcta de acuerdo al tamaño de fuente, pero acá ya nos lo dice la presentación. Entonces vamos a agregar estas cotas, esta de la altura hacia acá y esta del largo, aquí dice el valor tiene que ser 6 y esta otra del largo acá que tiene que ser 100. Bien, ya está el croquis completamente definido. Ahora nos dice vamos a dar clic en el icono de texto donde se muestra una A mayúscula y después en el campo de curva vamos a seleccionar la curva de abajo de este rectángulo. En el campo de texto vamos a agregar el texto que nos están pidiendo, Fargo Crankshafts Inc. Y vamos a modificar si fuera necesario, no lo sé aún, vamos a ver enseguida las opciones de orientación y alineación para que se muestre el texto como está aquí en la imagen, ¿sí? Hacia arriba de la línea y que se pueda leer de izquierda a derecha. Y con esto estamos buscando cumplir este objetivo. Debe de incluir este grabado. Bien, entonces clic en la opción de texto. Para la línea, la curva de referencia, vamos a seleccionar esta de aquí. Aquí vamos a escribir el texto, Fargo Crankshafts Inc. Y ya podemos ver que se ve hacia arriba de la línea, lo cual está bien, pero falta que esté centrado. Aquí en las operaciones de texto está la operación de centrado y ahí está ya centrado. Enseguida nos dice la presentación, lo voy a hacer acá directamente, que desmarquemos esta casilla que nos pide o que nos sugiere usar la fuente del documento, con lo cual si ustedes ven el tamaño de esta fuente es coincidente con el tamaño de las cotas. Entonces está usando en general la fuente definida para el documento. Vamos a desmarcar esta casilla para permitir tener una fuente distinta para este texto. Y aquí damos clic en el botón de fuente y aquí donde dice altura cambiamos a 6 milímetros. Podríamos cambiar la altura o lo podríamos poner como puntos de tamaño. Vamos a trabajar ahora con la altura. Podemos cambiar el estilo de regular a cursiva, negritas o negritas cursivas, y podemos cambiar también el tipo de fuente. Ahora vamos a dejar esta que está aquí. La podríamos tachar o subrayar, cosas que normalmente tenemos como opción en un documento de Microsoft Office para poder poner como opciones de texto. Lo tenemos aquí. Solo vamos a cambiar la altura. Le vamos a dar aquí OK y ya tenemos el texto a la altura de 6 milímetros o del tamaño de 6 milímetros como teníamos planeado. En la presentación podemos ver estos pasos que acabamos de realizar
y después de esto podemos comprobar el nuevo tamaño de la fuente y tendríamos que dar clic en aceptar para salir de la opción de agregar texto. Entonces aquí vamos a darle aceptar y después nos dice que hay que cambiar las líneas del rectángulo de centro de sólidas a construcción, ya que el rectángulo pues es en realidad una referencia para la posición del rótulo. Damos clic, bueno, estaba poniendo el mouse tratando de seleccionar las 4 líneas de una sola vez. Después damos clic y vamos aquí a cambiar a geometría de construcción y listo. El rectángulo ya no va a ser parte de la extrusión, solo las letras. En la presentación nos dice, en las opciones de extrusión, seleccionar hasta profundidad especificada y dar una distancia de 0.5 milímetros. Entonces vamos a salir del sketch y en las opciones, había salido yo antes, aquí voy a dar editar extrusión. En las opciones de la extrusión vamos a dar aquí hasta longitud seleccionada y vamos a dar el valor de 0.5 milímetros. Y aquí podemos ver la previsualización de lo que va a realizar SolidWorks. Voy a dar clic en aceptar y ahí está el rótulo agregado. El texto quedará grabado de la siguiente manera. Y con ello cumplimos este requerimiento de que debe de incluir el grabado Fargo Crankshafts Inc. Bien. Finalmente, bueno, casi finalmente, necesitamos generar algo llamado línea de partición y después algo llamado ángulo de desmolde o ángulo de salida, para que la pieza pueda ser fabricada con un dado de forja. Y acá vemos una imagen en la que podemos apreciar 3 pasos en las que dos dados de forja, un dado superior y un dado inferior, impactan este segmento de material hasta llegar a esta forma final que es la deseada en este diagrama esquemático. Esto se llama forja en dado cerrado con ángulo de salida y aquí podemos ver que al estar haciendo estos golpes queda machucado, podríamos decir así, cierta cantidad de material a los lados. Ese material siempre va a estar en cualquier proceso que se forme con 2 componentes, en ocasiones en un tamaño bastante grande como en este, pero en otros productos puede llegar a no rebasar el 0.1 milímetros de altura, pero siempre existe un pequeño borde donde los 2 componentes, en este caso los 2 dados, son coincidentes. Siempre va a existir ese defecto, digamos, en el producto, ¿sí? O característica, no siempre es un defecto. En este caso sí sería un defecto, habría que removerlo, toda esta rebaba que muestra en este diagrama. Pero podemos ver que a partir de esa línea de la rebaba, hacia arriba tenemos una superficie con un ángulo. No es una cajita cuadrada, no es una cavidad rectangular cuadrada, sino que tiene una forma trapezoidal, porque si no tuviera esta forma trapezoidal, cuando el dado quiera soltar la pieza, no la soltaría, la mantendría atrapada. En cambio, con este ángulo, que se llama ángulo de desmolde, favorecemos a que el dado no atrape la pieza. De cualquier forma, se requiere una cierta fuerza para retirar la pieza del dado, pero si no tuviera esta forma, sería muy complicado y la estaríamos dañando tal vez al momento de removerla. Por eso tenemos este ángulo hacia arriba y este ángulo hacia abajo a partir de esta línea que se va a llamar línea de partición, y el ángulo se llama ángulo de desmolde, y es lo que vamos a aplicar enseguida en la construcción de esta pieza. Y con ello buscamos cumplir el primer requerimiento, que la pieza pueda ser construida en forja. Para comenzar a hacer este ángulo de desmolde, vamos a primero definir la línea de partición. Vamos a pasar el mouse por el rótulo de SolidWorks aquí arriba y se van a desplegar estos menús. Después vamos a dar clic en insertar y se va a desplegar este menú.
Luego vamos a dar clic en curva y finalmente en línea de partición. Y después vamos a estas opciones. Primero vamos aquí en SolidWorks, paso el mouse por aquí, se despliegan estos menús. En insertar voy a curva y después línea de partición. Y tengo estas opciones para aplicar a este componente. Entonces nos dice tipo de partición en intersección y es el que queremos, ¿ok? Y después nos dice intersección de quién. Bueno, vamos a seleccionar en el árbol de diseño que podemos expandir aquí el plano frontal, que justamente pasa por el medio de la pieza, porque así lo definimos cuando hicimos la extrusión. Es la intención de diseño, que la extrusión pase simétrica, la mitad hacia adelante del plano frontal y la mitad hacia atrás. Y aquí vemos el beneficio. Podemos con este plano, la intersección de este plano y estas caras de la periferia generan una línea de partición. Entonces, el campo rosa es la geometría de referencia, el campo azul son las superficies en la parte donde se va a aplicar. Vamos a seleccionar esta cara, esta cara, esta cara y esta cara. Y ahí está la previsualización de la línea de partición. Lo que va a pasar es que estas caras azules, que originalmente son unas, después de dar a aceptar van a ser dos. Entonces voy a dar clic aquí en aceptar y ahora vemos que en lugar de una cara tenemos dos por cada cara que teníamos antes. Entonces en lugar de ser 4, ahora son 8. Y esto nos va a permitir aplicar el ángulo de desmolde. Voy a regresar a la presentación. Estos son los pasos que acabo de realizar. Dar clic en OK. Y ahí está la línea de partición en el componente, aquí, y en el árbol de diseño, acá. Enseguida vamos a dar clic en operaciones, ángulo de desmolde. Y se va a abrir este menú a la izquierda, en donde vamos a agregar estos datos o seleccionar estas opciones. Lo primero es asegurarnos de que esté en manual. Segundo, el tipo de ángulo va a ser de línea de partición. Y después vamos a escoger o a escribir el valor para dos direcciones de ángulo de desmolde. Y esa es la función de la línea de partición, que a partir de esa línea exista un ángulo de desmolde en una dirección que va a ser hacia el frente respecto al plano alzado y otro ángulo hacia atrás. Entonces vamos a hacer esto que se muestra en esta imagen. Estamos aquí, damos clic en ángulo de desmolde, aseguramos que esté seleccionado manual. En tipo de ángulo cambiamos a línea de partición. Dirección 1 tiene un grado, es un valor común, un grado, pero aquí vamos a poner 10 con la intención de hacerlo evidente a simple vista. Y para la dirección 2 damos clic aquí en dirección 2 y también le ponemos 10. Enseguida la presentación nos dice, es lo que acabamos de hacer, seleccionar manual, seleccionar la opción línea de partición y escribir 10 en el campo dirección 1 y 10 en el campo de dirección 2. Después nos dice seleccionar el plano frontal o plano alzado como el plano de referencia, dar clic en la línea de partición en el componente para agregarla en el campo rosa como la geometría de referencia también, y seleccionar la opción de a lo largo de la tangente, la opción de tangencia. Entonces vamos a hacer eso. Dirección del ángulo de desmolde va a ser el plano frontal, ahí lo agrego aquí. La línea de partición pues va a ser esta que está aquí, vamos a ver si la puedo escoger acá o aquí, ahí está. Si no tenemos aquí por debajo la opción de propagación, solo escoge un segmento, pero si cambiamos aquí y le ponemos a lo largo de toda la tangente, ya escoge todas las líneas tangentes a la que escogimos, las va a considerar línea de partición. Y tenemos entonces esta imagen que es la misma que se muestra en la presentación. Vamos a dar clic en OK y vamos a poder observar cómo se hizo el ángulo de desmolde. ¿Sí? Si yo aquí le doy suprimir,
vamos a ver la pieza como estaba inicialmente, que es recta aquí, y si le doy de nuevo eliminar la supresión, lo vuelve a activar y podemos ver a partir de la línea de partición el ángulo de desmolde hacia arriba y a partir de la línea de partición el ángulo de desmolde hacia abajo. Y ya tenemos esa parte hecha para considerar el proceso de forja, ¿sí? Con dos dados cuya interacción entre los dos dados al cerrarse coincidirá con esta línea de partición que hicimos, y el desmolde o la apertura de los dados se facilitará con este ángulo de desmolde que pusimos tanto hacia el frente como hacia atrás. No lo vamos a hacer en los cilindros porque, aunque sí lo va a tener que tener en el proceso de forja, posteriormente en un proceso de torno se les va a remover el ángulo de partición y estos cilindros van a quedar perfectamente rectos. Vamos a regresar a la presentación y nos dice confirmar la correcta creación del ángulo de desmolde. Y con esto cumplimos el requerimiento número 1 de la lista. De la misma forma vamos a generar el ángulo de desmolde para estas caras rosas pequeñas, solo que ahora en lugar de plano medio vamos a seleccionar plano neutro y vamos a seleccionar esta cara que está en azul directamente en la pieza como la cara de referencia. Igual le vamos a dar 10 grados. Para hacer evidente que se aplicó el ángulo de desmolde, vamos a ir aquí a la vista frontal y vamos a ver que si nos acercamos y quisiéramos ver esta cara o esta cara, no es visible, porque en este momento es perfectamente perpendicular con el monitor y por eso no las podemos ver. Vamos ahora a aplicar el ángulo de desmolde. Aquí está ángulo de desmolde, plano neutro. El plano neutro para considerar en este ángulo de desmolde va a ser esta cara, y las caras para aplicar el ángulo van a ser esta y esta, así como esta y esta. Le damos clic, bueno, ya son 10 grados, solo verificando que si sean 10 grados, le damos clic en aceptar y ya está aplicado el ángulo de desmolde. Es visible, pero lo vamos a hacer más visible si volvemos a la perspectiva desde el plano frontal o viéndolo desde la perspectiva de frente, y ya podemos ver que ya podemos ver estas caras que antes no se veían porque eran perfectamente perpendiculares al monitor. Ahora tienen un ángulo y ya las podemos ver desde el frente, esta y estas otras que también les aplicamos el ángulo de desmolde. Muy bien, vamos a regresar a la presentación. Y nos dice confirmar la correcta creación del ángulo de desmolde. Ya está para todos los segmentos que lo necesitan. Nos falta en la cara posterior. Acá atrás nos hace falta aún. Entonces igual vamos a hacerlo de nuevo. 10 grados, plano neutro, cara de referencia esta. Y las caras para aplicar el ángulo son esta, esta y esta. Damos clic en aceptar y si ponemos aquí la vista posterior, vemos que también ya las aplicó de este lado donde no está el rótulo. Tenemos aquí los 3 ángulos de desmolde. Voy a minimizar las extrusiones. Y ahora regresamos a la jerarquía que deberíamos de seguir aquí en el árbol de construcción. Lo vamos a ver en un momento, pero antes en la presentación nos dice lo que habíamos platicado antes. Los orificios cilíndricos no consideran ángulo de desmolde porque serán maquinados. Y nos dice finalmente aplicamos un redondeo de 1 milímetro a todas las aristas a excepción de las de entrada y salida de los orificios cilíndricos. Esas no necesitan el redondeo porque van a ser maquinadas, pero el resto sí. Entonces vamos a ir acá a esta opción de aplicar redondeo y para este caso es muy sencillo. Simplemente seleccionamos el valor que deseamos, que va a ser 1 milímetro, y vamos seleccionando las aristas. Las que tengan una tangencia con otras aristas el radio se va a propagar automáticamente en todo
el lazo de esas líneas, de esas aristas, y las que no sean como esta, pues las va a hacer individualmente, y vamos a seleccionar todas, aquí todas las aristas necesarias. Aquí detectó tangencias y por eso se propagó de esa forma. Las aristas que tiene la pieza para aplicarles radio. Hay que tener pues un poco de paciencia para acertar directamente a la línea y no a una de las caras. Entonces hay que acercarse y esperar hasta que la línea naranja se ilumine más intensamente y dar clic ahí para asegurarnos que seleccionamos la arista y no la cara. Vamos a hacerlo por delante y por detrás también. Entonces aquí voy a ir a esta línea también, aquí, aquí y aquí, y luego por acá, aquí, aquí, y por último aquí, aquí, y está esto, y esta de afuera también. En total tienen que tener 18 aristas, ¿sí? Ya tenemos esto, le damos clic en OK y ya podemos ver los redondeos aplicados en todas las aristas en las que son necesarias. Bien, aquí puedo ver que me faltó uno, ¿ok? Entonces simplemente regresamos aquí. Bueno, déjenme ver si no me faltó algún otro. Voy a hacer una inspección rápida. Parece que sí, me faltó también este de acá. Entonces me faltan dos. Voy a dar clic en redondeo, editar, y puedo continuar agregando las aristas faltantes, que fueron esta y esta de acá. Bien, para un total de 20. ¿Ok? Damos clic en aceptar y ahora sí. Verificamos de nuevo que esté completo el paso de redondeos en toda la pieza, por delante y por detrás. Y bien, esta es la pieza. Esa es esta pieza que está acá. De hecho es la misma porque esta pieza yo la había realizado previamente siguiendo estos requerimientos. Y con esto concluimos. Solamente hay que confirmar la correcta creación de los redondeos. Y algo muy importante que hay que considerar acá, en la jerarquía del árbol de diseño tenemos que comenzar con referencias que pueden ser planos, ejes, volúmenes, croquis, puntos, curvas que podamos traer de referencia. Todas esas van primero, después van las operaciones croquisadas, extrusión de saliente, extrusión de corte, barrido, revolución, etcétera, y después las operaciones no croquisadas, que pueden ser ángulo de desmoldeo, chaflanes, radios, ¿qué más podría ser? Esas me recuerdo ahora así rápido, son las que están por acá, incluyendo patrones. Tal vez esto pueda ser antes, pero radios, ángulo de desmoldeo y chaflanes, que está justo aquí adentro, que lo vamos a ver en la siguiente presentación, que son operaciones no croquisadas, van al final. Y de preferencia, al menos en mi experiencia, les recomendaría poner primero los ángulos de desmoldeo y al final los radios, ¿sí? Una vez que ya esté terminado todo, aplicar los radios, para que ya no tengan después otras modificaciones que puedan complicar que los radios se completen. Si modifican, ponen un radio, por ejemplo, aquí entre estas dos operaciones croquisadas, y después modifican una que va después del radio, tal vez al reconstruir el radio tenga algún problema para reconstruirse. Entonces, mejor los radios al final. Es lo que yo les podría recomendar de acuerdo a mi experiencia. Vamos de nuevo a la presentación, y en la presentación nos dice que vamos a hacer este ejercicio como tarea. Tenemos esta pieza que está aquí y la tarea es
individual en esta ocasión. Hay que modelar este componente considerando que se va a fabricar por forja y hay que crear su modelo utilizando el concepto de línea de partición y ángulo de desmolde. Cada estudiante deberá hacer una lista inicial de requerimientos única, ¿sí? No deben de repetir los requerimientos. Por ejemplo, distancia entre estos dos ejes de abajo. No puede haber dos tareas con la misma distancia entre ejes. Profundidad de la pieza. No puede haber dos tareas con la misma profundidad de la pieza. Tienen que ser distintas, ¿sí? Si por casualidad se repitiera uno de los valores, bueno, pero la lista debe ser única por estudiante y debe de estar hecha de acuerdo a sus propios criterios que puedan explicar ustedes el por qué los definieron así y en qué orden y por qué motivo. Entonces va a haber que subir a Canvas la lista de requerimientos, una captura de pantalla de su modelo y otra captura de pantalla del croquis que usaron como referencia, en donde se confirme que se cumplieron todos los requerimientos en la construcción de este componente. Bien, eso es todo por esta presentación. Les agradezco mucho su atención.